Estamos listos. Muy buenos días, buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos a este segundo encuentro digital del Banco Central. Muchas gracias por acompañarnos. Esto todavía no comienza. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro digital que organiza el Banco Central del Ecuador. El día de hoy tenemos dos invitados de lujo que nos van a venir a hablar el tema sobre el sistema financiero en tiempos de COVID. Tengo el agrado de presentar a Gina Torres, directora nacional de Programación y Regulación Monetaria en el Banco Central. Es máster en Finanzas y Gestión de Riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar e ingeniera económica y financiera de la Escuela Politécnica Nacional. Tiene experiencia en el sector financiero público y privado, tanto como técnica especialista y profesional en el Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco General Rimuñahui e Insotec. Y también nos acompaña Patricio Chanabá, experto en análisis de instituciones financieras. Es máster en negocios bancarios y agente financiero por la Universidad de Alcalá, Alcalá, España. Tiene experiencia en el sector financiero público y privado en las áreas de riesgo, supervisión y seguridad financiera. Ha trabajado en la Superintendencia de Bancos, en el Banco del BIES y también ha sido director general bancario del Banco Central del Ecuador. El día de hoy nos ha convocado un tema muy importante para nosotros, el tema del sistema financiero, cómo está. El día de hoy nuestros invitados nos van a conversar un poco sobre los temas de cómo se encuentra el sistema en este momento del COVID, cómo ha venido evolucionando las principales variables como depósitos, como crédito y adicionalmente cómo está el ambiente en el sistema financiero a través de un panorama de sus principales indicadores. Y obviamente discutir y hablar y profundizar sobre los principales retos que tiene el sistema financiero a nivel nacional frente a estos shocks externos y frente a la dinámica nacional y al momento de recuperación económica y a las necesidades de integrar un conjunto de políticas para superar los momentos económicos y el contexto del COVID sobre la economía. Vamos a dar paso a Gina. Bienvenida. Te agradezco por estar aquí. Compártenos, por favor, tus aportes y argumentos. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, Fernando, Patricio, y gracias al Banco Central por generar este tipo de espacios que nos permiten compartir con la ciudadanía la evolución del sector financiero. Un sector muy importante al que yo le denomino un sector espejo de cómo en las otras actividades están comportándose, ya que en este sistema o en este sector se reflejan todos los flujos monetarios y financieros del resto de las actividades económicas. Entonces, quisiera en esta tarde compartir con ustedes una presentación y nada más quisiera que por favor me confirmen que la pueden visualizar en pantalla. Sí, ya. Se ve. Entonces, quiero empezar mi presentación con esta diapositiva en la cual se grafica o se evidencian los depósitos. En esta lámina están las captaciones, los depósitos que no son más que los depósitos de ahorro que tanto las empresas y los hogares tenemos depositados en el sistema financiero, ya sean estos bancos privados, cooperativas, mutualistas y el Banco Ecuador por su rol de intermediación financiera. Entonces, aquí hay una serie histórica larga desde enero del 2009 hasta abril del 2020. En esta línea, línea de color negro se presenta la tasa de variación anual, es decir, mes a mes comparado cómo evoluciona esta variable. Entonces, en color verde se presentan las captaciones de los hogares y en color azul están las captaciones de las empresas. Nosotros podemos ver que al cierre de abril del 2020
las captaciones alcanzaron más o menos unos 40.400 millones, de los cuales cerca de 30.900 millones corresponden a las captaciones de los hogares y 9.400 millones a las captaciones de las empresas. Ahora bien, ¿por qué he puesto una serie larga? Ustedes pueden ver que aquí hay dos puntos fundamentales que llaman la atención. Uno es en el año 2009 y otro es en el año 2016. Empiezo con el primero. En el año 2009 se presentó una crisis financiera internacional que también tuvo una repercusión en la economía ecuatoriana. Nosotros veníamos creciendo a niveles del 4% y en este año la actividad económica medida a través del Producto Interno Bruto, el PIB, presentó un crecimiento de 0,6%. Y lógicamente eso se tradujo en una menor liquidez en la economía y por lo tanto un menor nivel de crecimiento de las captaciones. Ahora bien, ¿qué pasó en el año 2016? Ustedes conocen que en este año tuvimos también el terremoto en las costas ecuatorianas y eso definitivamente afectó, sumado a los shocks exógenos que tuvimos en ese año, como la apreciación del dólar, la desaceleración de nuestros socios comerciales, la reducción del precio del petróleo. Todo eso se tradujo en una reducción de liquidez y también en una desaceleración de las captaciones. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo para este periodo o estos meses que han transcurrido del año 2020? Nosotros como Banco Central, la semana anterior publicamos las proyecciones de crecimiento. Estas están entre un rango de 7.3 y 9,6%. Aquí en este gráfico yo he puesto el escenario medio, que es de 8,1%, que es el crecimiento que esperamos con los datos que tenemos a la fecha. Y evidentemente se va a reflejar en el sistema financiero. Nosotros aquí podemos ver ya que en el mes de marzo hay un cambio de tendencia en el ritmo de crecimiento de las captaciones. Si bien la tasa que vemos aquí es de 6,3%, esta todavía es superior a la que se reflejó el año anterior. Entonces, sin duda, podemos esperar un escenario todavía un poco más adelante, todavía que se desaceleren un poco más las captaciones. ¿Cuál es la siguiente variable que quiero mostrar? Y ustedes me dirán, esta lámina es muy similar a la lámina anterior. Y aquí, ¿qué es lo que está expuesto? Nada más es la cartera de crédito, es decir, todos aquellos créditos que nosotros obtenemos del sistema financiero. Ustedes pueden ver que de forma similar que las captaciones o los depósitos, esta variable tiene un comportamiento muy similar. Es decir, para que la cartera crezca, tiene que haber un crecimiento de los depósitos, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que se generan depósitos, se constituyen fuentes de fondeo para el sistema financiero nacional y por lo tanto se generan estos crecimientos de la cartera. Como ustedes pueden ver aquí en el tema de la cartera, para el mes de abril, de igual forma se ubica cerca de los niveles de 40.000 millones y una tasa de crecimiento de 7%. Sin embargo, esta tasa ya es la mitad de lo que se venía viendo en el año anterior, si comparamos con abril del 2019. Y esto tiene algunas implicaciones. Desde el punto de vista de demanda y oferta de crédito, nosotros como Banco Central hemos venido monitoreando este comportamiento y claro, si bien tenemos nuestras encuestas, nos dicen que hay una restricción por parte del sistema financiero en el otorgamiento de crédito, dado que en estas etapas del confinamiento el sistema financiero lo que hace es más bien estar más líquido para solventar las necesidades de sus depositantes, pero también obviamente hay una contracción en la demanda del crédito que también está anclado justamente a la paralización de actividades. Las personas no pueden acercarse a las agencias de las entidades financieras y eso hace también que influya en una demanda de crédito. Como pueden ver aquí, hay una reducción de la cartera de crédito tanto de las empresas como los hogares. Y con esto simplemente quiero mostrar las dos variables juntas, justamente para poder evidenciar que la cartera de crédito lógicamente decrece, dado que hay una contracción de los depósitos. Ustedes pueden ver aquí, cuando hay un crecimiento de los depósitos, aquí está en la línea color azul, luego viene acompañado de un crecimiento de la cartera. ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas fechas, ¿no es cierto? Ustedes me dirán aquí en este periodo 2017-2020, no hay un crecimiento tan agresivo de las captaciones como hay del crédito.
pero esto tiene dos explicaciones. Ustedes pueden ver que en el periodo previo las captaciones crecieron a un ritmo mucho más alto, inclusive tasas superiores al 20% que el crédito. Entonces aquí las entidades financieras, los bancos, las cooperativas, acumularon una gran cantidad de liquidez que luego fue colocada en el periodo 2018-2019. Y también esto obedece a que si bien hubo una desaceleración de los depósitos, el sistema bancario accedió a líneas de financiamiento externo. Entre 2017 y 2019, la banca logró conseguir alrededor de 800 millones de dólares que sirvieron para compensar esta caída de captaciones. Ahora bien, esta cartera de crédito también se canaliza a través de diferentes segmentos de crédito. Ustedes pueden ver que la cartera de crédito se canaliza principalmente a través del segmento de consumo. ¿Qué son estas operaciones del segmento de consumo? Estas operaciones son cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un consumo con nuestra tarjeta de crédito, cuando se adquiere un auto, y esta al mes de abril se ubicó en 16.255 millones. Luego tenemos la cartera de comercial productivo, que se ubica en 12.904 millones. Esta cartera es aquella que los bancos otorgan a las grandes empresas, empresas que tienen ventas superiores a $100,000. Y luego tenemos la cartera de microcrédito, que se ubica alrededor de 6.425 millones. Esta cartera está orientada, o estos créditos son otorgados a las pequeñas y medianas empresas que registran ventas inferiores a $100,000. Luego tenemos la cartera de vivienda, que tiene un saldo de 3.366 millones. Básicamente son los créditos hipotecarios al que acceden los hogares. Y finalmente, una cantidad menos representativa, lo que es el crédito educativo. Ahora bien, ¿cómo se han comportado estas diferentes carteras de crédito? Y aquí quiero centrarme en los 2 últimos meses. Aquí se puede ver que ya hay una desaceleración notoria en todos los segmentos de crédito. Y aquí justamente hay un reto importante para el sistema financiero de reactivar sobre todo los créditos en el segmento productivo, es decir, orientar el crédito a los sectores que sean dinamizadores, que tengan encadenamientos fuertes, que generen empleo, y eso en la medida de lo posible va a hacer también que se reactive la demanda y por lo tanto el crédito de consumo. Ahora bien, si bien ya hemos visto como una panorámica general histórica de cómo han evolucionado la cartera de crédito, las captaciones, quisiera mostrar estas láminas que básicamente hacen referencia a cómo han evolucionado los depósitos y la cartera únicamente de los bancos privados. En este caso ya tenemos datos a mayo. Ustedes pueden ver aquí en las barritas azules, es la variación mensual positiva. Es decir, cada dato me dice cuánto varía los depósitos o la cartera mes con mes. Las barritas azules significan una variación positiva y las barras naranjas una variación negativa. ¿Qué es lo que vemos aquí? En el mes de marzo, los bancos privados presentaron una reducción de 703 millones y lógicamente esta variación significativa se dio a raíz de la declaratoria de emergencia en el país. ¿Y esto por qué? Porque los agentes económicos, ante un shock como el que experimentamos, lo que hacen es tener una preferencia de liquidez para poder solventar las diferentes transacciones que hacemos día a día. Luego, en el mes de abril, hay una reducción, pero esta ya no es tan significativa como la del mes de marzo. Y como una señal positiva, yo quiero mostrar este dato de aquí. Los depósitos de los bancos en el mes de mayo se recuperaron 139 millones respecto al mes anterior. De cierta forma, esta recuperación de los depósitos nos muestra la confianza de los depositantes, no solamente en el sistema financiero, sino también en el esquema de dolarización. ¿Qué nos está diciendo? Si bien hubieron retiros fuertes en el mes de marzo, en el mes de abril, ya los depósitos se están recuperando, al menos en el mes de mayo. Entonces, esto sí quiero recalcar que es una señal positiva en el tema de la evolución del sector financiero. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el tema de la cartera bruta? Como les había mencionado antes, si no hay captaciones, muy difícilmente va a haber un tema de colocación de créditos. Como
el comportamiento de las captaciones es adelantado al comportamiento de la cartera bruta, nosotros podemos ver que en marzo, cuando se declaró la emergencia, no hay una caída tan brusca de la cartera de crédito, sino más bien esta se genera en el mes de abril. En el mes de abril la cartera se redujo en 678 millones y para el mes de mayo tenemos una reducción menor de 374 millones. Entonces, como les decía, el reto fundamental aquí que tenemos como sistema financiero y como organismos reguladores es de que estas captaciones logren recuperarse para que así puedan ser canalizados a las colocaciones y estas a su vez al sector productivo y puedan apoyar la reactivación económica. Una vez que hemos visto estas dos variables importantes a nivel macro, por así decirlo, yo quisiera continuar mi exposición con la presentación de los indicadores financieros del sistema. El primer indicador que se encuentra en este gráfico es el indicador de liquidez. ¿Qué nos muestra este indicador? Este indicador nos muestra la capacidad que tiene el sistema financiero para cubrir las obligaciones de corto plazo. Es un indicador que relaciona los fondos disponibles, lo líquido que tienen los bancos, sobre las obligaciones de corto plazo. Nosotros aquí podemos ver que este indicador, a partir del año 2017, para el caso de los bancos privados, se ubica entre el 30 y el 26%. Para el mes de abril, este indicador se ubicó en 26,8%. ¿Qué nos está diciendo? Por cada dólar que tienen depositados los depositantes, por así decirlo, empresas y hogares en el sistema financiero, 26 centavos tiene el sistema financiero líquido para solventar estos requerimientos. En cierta medida, esto nos puede decir que el sistema financiero está líquido. Ventajosamente, el confinamiento, la declaratoria de emergencia, encontró un sistema financiero líquido y en esta etapa lo que ha hecho el sistema financiero es priorizar la liquidez. Y eso también desde el punto de vista de Banco Central. Nosotros lo hemos visto también desde las reservas bancarias. Nosotros hemos visto que los bancos privados tienen un excedente importante que puede ser justamente utilizado para solventar estas necesidades de liquidez de los depositantes. El siguiente indicador al cual quiero hacer referencia es el de la solvencia. Este indicador lo que nos dice es cuánto del colchón más líquido del patrimonio de los bancos tienen para hacer frente a las posibles pérdidas derivadas de su actividad financiera, es decir, pérdidas principalmente de su cartera de crédito. Los estándares internacionales nos dicen que este indicador debe ubicarse por encima del 8-9%. En el caso del Ecuador, por normativa está establecido un 9%. Y aquí nosotros podemos ver que los bancos privados y el sistema financiero nacional y las cooperativas se encuentran muy por arriba del estándar normativo establecido. Entonces, ventajosamente, nuevamente repito, este tema de la pandemia encontró un sistema financiero líquido y solvente que ha permitido cubrir oportunamente las necesidades de sus depositarios. El siguiente indicador es el indicador de morosidad. Este indicador lo que relaciona es la cartera vencida sobre el total de la cartera que hay. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver para los últimos meses? Ya vemos que hay un incremento de la morosidad. Sin embargo, este no ha sido tan significativo como se hubiera esperado y este tiene una explicación en la normativa establecida por parte de la Junta, en la cual se determinó los diferimientos de pagos para los diferentes segmentos de crédito. Sin embargo, a este indicador debemos hacerle un seguimiento permanente porque sí puede ser que derivado justamente de las complicaciones que deriva que no haya niveles de ventas, que haya desempleo, este indicador puede incrementarse en los próximos meses. Finalmente, quisiera mostrar este indicador de rentabilidad. No sé si hay un problema, creo que con la... Por favor, si me pueden confirmar si ven la presentación. Sí, la vemos. Está bien. Entonces, finalmente este indicador, quiero mostrar el indicador de rentabilidad de la banca. Este indicador es el indicador ROE, que lo que muestra es la rentabilidad sobre patrimonio.
vemos que en los últimos meses definitivamente ha sido afectada la rentabilidad de la banca y esto producto de que, claro, hay menos intermediación financiera, entonces tienen menos ingresos y por lo tanto se genera esta reducción. Los bancos privados, las cooperativas venían con un ROE en el caso de los bancos de 12% y al mes de abril terminaron en un nivel de 7%. Y las cooperativas de igual forma presentan una reducción significativa en la rentabilidad. En el caso de las mutualistas ya vemos inclusive un ROE negativo. Entonces, con esto ya para ir terminando, lo que quiero decir o lo que intentaba mostrar en mi presentación es que sin duda alguna el efecto que tendremos de desaceleración económica en este año definitivamente se va a visualizar en el sector financiero, tanto a nivel de depósitos como a nivel de crédito. Pero ventajosamente el sistema financiero se encuentra líquido, solvente. Vemos también que hay confianza de los depositantes, no solo en el sistema financiero, sino también en el esquema de dolarización. Y hay retos muy importantes en términos ya para las entidades financieras de ver cómo van a afrontar, cómo van a empezar a colocar estos nuevos créditos, cómo van a ayudar a las personas, hogares, empresas que necesitan refinanciar y sobre todo que sigan cumpliendo ese rol tan importante que es justamente apoyar a la reactivación económica. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias, Gina. Te agradecemos por toda tu contribución. En este momento vamos a dar paso a Patricio Tonabá. Por favor, bienvenido. Muchas gracias. Te escuchamos, Patricio. Estás con el micrófono apagado, Patricio. Por favor. Sí, perdón. Bueno, agradecerle al Banco Central, Fernando, Gina, por esta invitación para compartir un poco de visiones, ¿no?, frente a esta situación crítica que ha aparecido en el mundo en realidad, pero dependiendo de la situación económica de cada país, la intensidad de los efectos puede ser diferente. Así que me parece que es un espacio muy importante para compartir con la ciudadanía y con la gente interesada en conocer qué es lo que está pasando en el sistema financiero. Las cifras que presentó Gina son bastante acertadas, digamos, y explican de manera específica el tema y los efectos de esta pandemia en el sistema financiero. Yo probablemente con unas láminas que tenemos ahí vamos a insistir en algunos temas, pero quisiera dar el énfasis primero en, de alguna manera, reiterar la gravedad, pongámoslo así, ¿no?, porque creo que es importante también que la sociedad esté consciente de la situación que enfrentamos como país frente a una crisis que genera una pandemia que no tiene precedentes en la historia última de la mayoría de países del mundo, ¿no? En nuestro caso probablemente son como 100 años que no tenemos antecedente histórico de los efectos de una crisis que se puede generar y de los efectos de esta crisis sanitaria del COVID-19. Tómese en cuenta una cosa, que el país tiene muchas fortalezas. Una de ellas, por ejemplo, el tema de dolarización, más allá de algunos temas de manejo monetario, pero ha sido una de las medidas que le ha dado estabilidad los últimos 20 años al país. Ha preservado la capacidad de pago de las personas, ha preservado la planificación de la industria, de las empresas, y ha podido sentar las bases de un ahorro importante en el país con miras a promover el desarrollo económico. Entonces, ese elemento que tenemos de la economía ha sido una situación favorable para nuestro desarrollo y desempeño en los últimos 20 años. No obstante, como economía y cómo le tomó la pandemia, el COVID, al país en este año, nos tomó realmente una situación débil económica. Ya veníamos con una situación de muy poco crecimiento o nulo crecimiento económico, con un déficit fiscal alto, con una poca capacidad de endeudamiento del Estado, con la necesidad permanente de seguir obteniendo recursos para el desarrollo y para sostener la dolarización, sin reservas, sin ningún ahorro que pueda utilizarse, digamos, en tiempos de crisis, y con la posibilidad de tampoco devaluar la moneda, porque el dólar no es nuestra propia moneda, por lo tanto
no podemos utilizar política monetaria con una moneda que no es nuestra. Entonces, la situación no era muy buena ya en el momento que nos cogió esta crisis. Y eso ha significado que tenga el Estado en este caso y en conjunto con el sistema financiero, con la economía en general, tener algunos criterios, digamos, y algunas definiciones que tienen que encontrarse para lograr una reactivación y juntos poder salir adelante, ¿no? Especialmente en este caso, sistema financiero con las instituciones del Estado. El reto que nos queda, ya vamos a ver un poco de cifras, pero el reto que nos queda es lograr fuentes de financiamiento, lograr fuentes de fondeo de los multilaterales en este caso, porque lamentablemente el Ecuador tiene un poco cerrados los mercados internacionales para una deuda privada y hoy por hoy, frente a esta pandemia, los recursos más importantes vienen a ser los de los multilaterales. Está el gobierno haciendo estas gestiones, digamos, y están llegando poco a poco los recursos, pero entre las pocas posibilidades que tiene el país para enfrentar la crisis son estas: recursos de fuera, deuda y profundizar el crédito, que es la palanca más importante para la reactivación, en este caso a través del sistema financiero. Muy bien decía Gina que la pandemia le encontró al sistema financiero bastante sólido. En realidad, desde el año 99 que tuvimos la última crisis financiera que nos llevó a la dolarización, el sistema financiero aprendió bastante bien, digamos, de esa crisis. Y lo que más aprendió, digamos, dos temas importantes. Uno, la administración de la liquidez. La administración de la liquidez es fundamental en el sistema financiero porque representa la confianza de la gente, ¿no? Cuando tenemos un problema de liquidez, alguna entidad financiera no puede responder a sus depositantes, esa entidad puede ser solvente, pero la liquidez les lleva a insolvencia y les lleva a quebrar entidades. Mucho de eso pasó en el 99 y por ende la banca, el sistema financiero en general, aprendió bastante bien la lección y es uno de los temas que mejor administra hoy por hoy. La regulación bancaria emitida desde esa fecha promovió bastante la mejor gestión de riesgos. La liquidez es un riesgo que hay que manejarlo y eso creo que es una de las fortalezas que ha tenido el sistema financiero. La solvencia es otro factor importantísimo. Se ha venido promoviendo por la propia gestión del sistema y por la regulación existente en tener un sistema sólido. Entonces, dentro de la crítica situación ocasionada por la pandemia, tenemos un sistema financiero sólido, líquido, fuerte y que está dispuesto para poner el hombro a la reactivación. Con ese breve antecedente, déjenme compartir unas cifras muy cortitas. Como digo, tal vez vamos a coincidir en lo que ya expuso Gina, pero tal vez este nos ayuda a precisar algunas cosas. No sé si se puede ver en la pantalla ya. Patricio, no todavía, no se ve. A ver, ahí sí lo podemos ver. Todavía no. A ver. Está iniciando. Si le pones en presentación, por favor. Ya, ahí sí lo podemos ver. Está bien. Ya. A ver, este es un sistema de información que desarrollamos. Yo represento a SAMIF, que es una asociación de instituciones de microfinanzas, donde están los bancos especializados en microcrédito y unas ONGs que se dedican a la actividad. Así que desarrollamos este sistema. Ustedes pueden encontrar esto en la página web, ASOMIB Ecuador, y ahí tienen un link para llegar a las cifras de coyuntura, digamos, del sistema financiero. Yo quiero solamente insistir en dos, tres variables que ya ha mostrado Gina para reiterar esa solidez y esos efectos que están ocasionando la pandemia en el tema del crédito. En el ratio de liquidez, bien explicaba, este ratio se calcula los fondos disponibles, es decir, el cash que tiene todo el sistema en su caja, frente a los depósitos a la vista, que son los depósitos de cuenta corriente y de ahorros. Es decir,
toda la mayoría de depósitos del público. Es un indicador bastante ácido, bastante fuerte. Y además los depósitos a plazo hasta 90 días. Es un indicador bien fuerte que expresa cuánto tiene el sistema para enfrentar los recursos, los retiros de los depositantes. Y esta serie que tengo yo es desde el 2018 y en el 2018 teníamos en la banca privada el indicador en 27.5 y en cooperativas 24.2%. Ahora, como ven ustedes, a partir de marzo 2020, que empezó esta declaratoria de emergencia y los efectos de la crisis, la liquidez de 24.1% en banca privada sube al 28% en el mes de mayo. Cooperativas, no hay cifras a mayo, tengo abril, pero está en el orden del 25%. Es decir, casi está a los niveles más altos de la serie que tengo yo, que es en marzo 2018, pero especialmente desde marzo, la principal preocupación del sistema ha sido sostener la liquidez. Sostener la liquidez para mantener la confianza del sistema, la confianza del público, y como ha sido todos estos más de 20 años de dolarización después de la crisis de 99, enfrentar con éxito cualquier inquietud de los depositantes. Esta liquidez tiene que verse con el comportamiento de los depósitos. Igual, ya lo presentó el Banco Central, que teníamos un resurgimiento de la confianza de los clientes, ¿no? Al mes de marzo, sí, la inquietud puede haber resultado que disminuyeron un poco los depósitos a la vista. Aquí están los depósitos de bancos y cooperativas. La línea celeste es bancos, la línea negra es cooperativas, segmento 1, 2 y 3. En marzo se sintió un poco de nerviosismo de la gente y puede haberse reducido un poco estos depósitos. Pero inmediatamente ha retornado la confianza, la tranquilidad, y más bien tenemos en el caso de bancos una trayectoria de recuperación de los depósitos. Desde marzo tenemos 19.079 millones en depósitos, en abril subieron a 19.483 y ahora han subido en 19.667. Es decir, desde marzo tenemos un aumento de 580 y algo más de millones en todo caso. En el último mes son más de 180 millones. Eso da una tranquilidad al sistema, a las personas, y puede empezar a ver el fondeo para reactivar desde el lado del crédito. Cooperativas también ha subido, solamente que nos falta ahí el dato de mayo. Algo que les quiero mostrar, el efecto de esta crisis, ¿en dónde se siente o cuáles son las aristas principales donde ocasiona la crisis sanitaria? La cadena de pagos se detuvo abruptamente. La cadena de pagos, que es, como su nombre lo dice, es una cadena, ¿no? Cuando una persona consume algún bien en un almacén, en algún mall, en donde quiera que sea, ese dinero que está entregando por la compra de un bien le sirve a esa empresa, a ese almacén, a ese microempresario, a seguirle dando circulación al dinero. Con ese dinero va y hace otro tipo de compras de sus necesidades personales, de sus necesidades empresariales. Con ese dinero va y paga al sistema financiero sus deudas y tiene una circulación permanente el dinero que hace que la economía esté funcionando. Esta crisis ocasionó una para abrupta de la cadena de pagos, porque todos nos tuvimos que confinar, las empresas tuvieron que cerrar, los almacenes cerraron, los microempresarios cerraron, las tiendas, las farmacias, todo el sistema se tuvo que parar abruptamente. Y eso ocasionó un cortocircuito peligroso, digamos, de una manera en la cadena de pagos. Y en lo principal, claro, el efecto es en las empresas, en las personas, ¿no? En las personas, especialmente los microempresarios. Tómese en cuenta que en el país el componente de actividad económica informal tranquilamente está entre el 60 y el 65%. La mayoría de actividad económica está en los microempresarios. Datos del INE dan cuenta que del total de empresas en el país, más del 90% son microempresas. Y las microempresas, hay diferentes
digamos, volúmenes de ventas en los microempresarios, pero muchos viven en el día a día de la apertura de sus almacenes, de sus negocios, de sus micromercados, y así funciona la economía con esa apertura permanente. Si yo cerré toda esa cadena de pagos, el efecto más fuerte se siente en el microempresario y desde el lado de la cartera, digamos, en el microcrédito, que es el financiamiento que se hace a la microempresa. Entonces, veamos esto un poco en la cartera de consumo y en la de microcrédito, cuáles han sido los efectos. Este es cartera de crédito de consumo, un rango del crédito que percibe bastante bien el crédito de consumo de lo que pasa en la economía. Y frente a este detenimiento de la cadena de pagos, a promover la liquidez por parte del sistema financiero y al no recibir los pagos de la cartera de créditos. Ahí les informo, como algo mencionó Gina también, hoy por hoy están diferidas el cobro de los créditos del sistema financiero. Está emitida una resolución por parte de la Junta Monetaria. Precisamente el día de antes de ayer se actualizó una resolución que, en resumen, ¿qué significa? Se ha dado un plazo, inicialmente se dio de 60 días para diferir las cuotas y las deudas de las personas, de las empresas, y ahora se extendió hasta 90 días más ese diferimiento, pero hay que entender ahí una cosa que es fundamental. El sistema financiero es como cualquier actividad de alguna empresa que produce bienes. Se venden los bienes y si se venden a créditos, yo tengo que recuperar la cartera para seguir operando la fábrica. En el sistema financiero es exactamente igual. Capto los recursos del público, los excedentes del público en ahorros y eso coloco en créditos. Esa es la naturaleza y ese es el rol principal de un sistema financiero. Captar los recursos excedentes de la economía y colocar en créditos para promover el desarrollo. Si yo no cobro las deudas, prácticamente estoy parando toda la operación del sistema financiero. Hoy por hoy eso está pasando. Y esto podemos ver en esta lámina, ¿no? Este es el crédito de consumo en miles de millones de dólares y en número de operaciones de bancos privados. Desde enero del 2020 viene bajando la colocación de consumo. La caída es importantísima, ¿no? De 697 millones que coloqué en enero, he bajado a 362 millones en el mes de abril. Y el número de operaciones que coloqué en enero, que son 638,000 unidades, he bajado a prácticamente la mitad. Entonces, el efecto de la para en esta actividad económica y de la cadena de pagos tiene un directo impacto en el crédito, principalmente, y en la recuperación de créditos del sistema financiero. Por eso es importante entender que este diferimiento que está emitido vía resolución es sobre la base de un acuerdo, ¿no? Porque si bien ha sido un impacto importante de la actividad económica de la crisis sanitaria, pero no todos los sectores de la economía se han visto afectados en su totalidad. De hecho, hay sectores que probablemente han vendido más que en las otras, que en otras épocas. Por ejemplo, la venta de alimentos, la venta de algunos bienes de bioseguridad, han tenido una de sus mejores épocas. No todos tampoco han tenido reducción de sus salarios o pérdida de empleo. Y quienes pueden y tienen que seguir pagando, tienen que hacerlo honrando sus deudas al sistema financiero, porque de lo contrario estamos generando un impacto fuerte en la recuperación de los recursos de crédito para poder seguir recolocándoles para la reactivación de la economía. Este es el crédito de consumo en bancos, como les explicaba. Este es el microcrédito, el que les mencionaba que financia a los microempresarios y el que expresa mejor, digamos, el impacto teniendo una economía con tan alto componente de informalidad en el país. Igual, de 158 millones colocados en enero, bajó estrepitosamente a, esto es número de operaciones, a ver, de 118 millones
a ver, aquí no se ve bien, pero son 75 millones de volumen de microcrédito colocado en marzo del 2020 en bancos y en cooperativas 118 millones. En un caso baja casi a 1 millón en banca y en cooperativas de 118 a 34 millones. Entonces, el efecto en la para de colocación y de recuperación es importante. Pero esto es temporal, porque tenemos un plazo de contención, digamos, para el no cobro hasta que se reactive la economía, que eso esperamos que ya se está dando con esta reapertura ordenada y con toda la seguridad del caso de la actividad económica. Pero es necesario reactivar la economía porque probablemente los efectos pueden ser tan o más graves que en la economía que el del contagio si es que no mantenemos un nivel ordenado de reactivación. Yo me quiero referir a dos indicadores más de los que ya mencionó Gina. Por ejemplo, al de la cobertura de cartera improductiva, para demostrar un poquito el estado de solidez que le encontró esta crisis al sistema financiero. La, el tema patrimonial que explicó Gina, la solvencia es una de las aristas para sostener la solvencia de las instituciones, que es muy importante. Pero tenemos otro colchón, digamos de alguna manera, un colchón para asumir pérdidas inesperadas, pérdidas extraordinarias por el deterioro de una cartera de créditos en el sistema financiero. Esas provisiones son un gasto que se van constituyendo en el estado de pérdidas y ganancias frente a la cartera en riesgo para sostener cualquier pérdida que resulte de esa cartera. Entonces, el indicador resulta de dividir las provisiones que tengo estoqueadas en mi estado de resultados frente a la cartera en riesgo, la que está vencida, la que no devenga intereses, básicamente. En ese indicador, en la banca, hoy por hoy está en el 210%. Es decir, tengo más de $2 guardados en mis estados financieros para poder asumir alguna pérdida de la cartera. Eso le da una solidez bastante fuerte al sistema bancario para afrontar pérdidas inesperadas de la cartera que obviamente van a venir como rezago de esta crisis, porque a más de haberse parado la cadena de pagos y esperar hasta que se reactive a reanudar el cobro de la cartera, pero en el camino hubieron algunas quiebras muy probablemente de empresas pequeñas, de pérdida de empleo de las personas que van a estar en incapacidad de pago para devolver sus créditos y van a generar pérdidas. Entonces tenemos ahí un colchón que va a tener que ser de alguna manera usado para enfrentar estas pérdidas. En el caso de cooperativas, casi tenemos el 100% de esa cobertura, o sea, $1 frente a esa posibilidad de pérdida, que también es sólido, no obstante, es menor, claro, en este tema frente al sistema bancario. Y como ya lo explicó Gina, la solvencia no es más que cuánto tengo yo de capital, de patrimonio, frente a mis activos, a la calidad de mis activos. Entonces, si mi solvencia mientras es más grande, es mejor porque puedo sostener pérdidas de mis activos. En el sistema financiero hay una normativa que determina que el mínimo de solvencia que deben tener las instituciones financieras es el 9%. Es una recomendación internacional en este caso de Basilea, que le han asumido la mayoría de los países. En el caso cooperativo, en este indicador es el que presenta mayor brecha, digamos, sobre el mínimo normativo del 9%. Las cooperativas del segmento 1 están cercanas al 18% de este indicador frente al mínimo del 9%. O sea, hay un colchón bastante fuerte como para poder afrontar pérdidas extraordinarias por esta situación. Y la banca está con un indicador del 14, prácticamente del 14%, que también demuestra bastante solidez en cuanto a su solvencia. Esto es prácticamente lo que quería yo reiterar en la presentación para corroborar un poquito y dejar abierto el debate. Entiendo que habrá preguntas y que podremos asumirlas frente a esta situación extraordinaria.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Dina, por todo lo que ustedes han aportado. Voy a dar paso a las preguntas que nos han llegado a través de redes sociales. Tengo acá la primera pregunta, es de Carlos Villasís. Para Gina, por favor. Dice, los indicadores financieros aparecen como positivos hasta mayo, pero seguirán en estos niveles a partir de junio o julio, cuando comiencen a verse los efectos del menor consumo y del menor ahorro ocasionados por el crecimiento del desempleo y el cierre de empresas. Gina, por favor. Sí, bueno, como justamente mencioné, sin duda alguna, o sea, y también mencionó Patricio, el pronóstico de la economía no es nada bueno en estos momentos. Se avisora un decrecimiento de las exportaciones, un decrecimiento de la inversión, decrecimiento del gasto, del consumo de los hogares, un decrecimiento del gasto también del gobierno. Entonces, sí nos enfrentamos a una situación complicada. También ahorita, si bien presentamos todavía indicadores positivos, se empezará a ver ya los efectos luego de que termine justamente el diferimiento de las operaciones crediticias en el mes de julio. Y justamente por eso ahí yo mencionaba y hacía énfasis en los retos que tiene el sistema financiero y que también mencionó y citó Patricio. Lo que se esperaría es que los bancos, desde la parte del área pública, se incentive o se busque fuentes alternativas de fondeo. Ante una reducción de las captaciones nos toca buscar financiamiento externo o fideicomisos que se pueden crear para poder fondear al sistema financiero y estos a su vez puedan canalizar al crédito. Sin duda alguna veremos todavía indicadores quizá más negativos de los que ya hemos visto, pero esta es la oportunidad para cumplir esos retos y ver la manera de solventar y poder reactivar las diferentes actividades productivas a través de la intermediación financiera. Gracias, Dina. Patricio, voy igual con la pregunta de Carlos a través de redes sociales. ¿Cómo pueden las previsiones macroeconómicas influenciar o afectar o modificar las perspectivas que tienen los tomadores de decisiones de las entidades financieras? Bueno, a ver, para contextualizar un poquito la pregunta, nos encontramos dentro de una crisis, como decía yo al inicio, sin precedentes, ¿no? Las previsiones económicas, no solamente internas, sino externas, son dramáticas de alguna manera. Banco Mundial, Fondo Monetario y otros organismos prevén un deterioro de la economía que estará cercano al 7% en el caso ecuatoriano. El propio Banco Central recién actualizó sus previsiones y creo que llegan a cerca del 10% de deterioro en este año. Entonces, hay un hecho dado que no puede ser fácilmente enfrentado, digámoslo así, no es que sea imposible, pero que no pueda ser fácilmente enfrentado por la economía en su conjunto frente a unos efectos devastadores de alguna manera de esta crisis. Y más aún lo que mencionaba yo, en el país lamentablemente teníamos una economía débil, tenemos una economía sin moneda propia, que ha sido una fortaleza, pero que quita la capacidad de alguna manera de tener un manejo monetario. Y no tenemos ahorros y lo que hablábamos del déficit fiscal, la capacidad de endeudamiento. ¿Qué le queda al país? Lo que le queda al país son los recursos externos, básicamente de los multilaterales. No se ve mucha otra opción y ahí es donde hay que ponerle toda la gestión institucional pública y privada de ir agregando fondos de multilaterales y de externos para que promuevan la reactivación económica. Y la reactivación económica, ¿por qué lado se va a dar principalmente? Principalmente por el lado del crédito. El crédito tiene un efecto tremendamente beneficioso en las economías y es el que necesita para reactivar la economía, retomar la actividad de operación de todas las actividades productivas, pequeñas, grandes, medianas, básicamente será con el crédito. Y el Estado tendrá que hacer su parte desde el lado de generar fondos de esta naturaleza, pero con criterios razonables, digamos. Razonables en el sentido de que sean condiciones por las cuales pueden participar todo el sistema financiero. Por ejemplo, créditos con tasas de pronto demasiado bajas que no cubren los costos de operación,
el sistema casi tiene imposibilidad de poder acceder a esos recursos. Pero bueno, más allá de eso, ahí está centrada el gran reto que tenemos tanto el sistema financiero como el Estado, generar recursos sólidos, efectivos para poder reactivar a través del crédito. Gracias, Patricio. Gina, me voy a referir a una parte de tu presentación. Tú nos hacías una comparación entre cómo se comportaba la tasa de variación anual de los depósitos y del crédito, y nos indicabas las importancias de las brechas. En este momento, ¿qué podemos hacer para que esa brecha entre créditos, entre captaciones y colocaciones, entre créditos y depósitos, se pueda administrar desde un escenario o desde una perspectiva de hacedor de política? O sea, como Banco Central, ¿qué podríamos hacer? Bueno, como justo mencionó Patricio, hoy tenemos nuestros instrumentos de política monetaria limitados, pero creo que sí podemos evaluar algunos instrumentos ahí que tenemos que podríamos apoyar al sistema financiero. Básicamente estos podrían ser, hay una ventanilla de redescuento que básicamente es recomprar la cartera del sistema financiero y otorgar esa liquidez para que a su vez puedan canalizar el crédito. Entonces, esa es una alternativa viable. Lógicamente nos tocaría trabajar en la implementación, pero ese es un instrumento que está ahí vigente y lo tenemos y podemos implementarlo. Quizá no en este momento, pero sí podría ser en el mediano plazo. Lo ideal sería que básicamente las dos variables, tanto el crédito como los depósitos, vayan a un ritmo similar, ¿no es cierto? Para que no haya una descompensación y tampoco haya un tema ahí adverso en el sistema financiero. O sea, lo ideal sería que básicamente las dos variables vayan creciendo al mismo ritmo. Entonces, el desafío importante es aquí ver cómo recuperamos los depósitos o cómo recuperamos alguna fuente de fondeo. Y ahí justamente este mecanismo de ventanilla de redescuento o fideicomisos que se pueden crear pueden aportar de manera importante para poder dinamizar el crédito. Muchas gracias, Dina. Voy con una pregunta para Patricio, de Verónica Ceballos a través de redes sociales. Felicita por la información presentada. En cuanto a proyecciones de indicadores de mora, ¿hay disponibilidad de indicadores de mora proyectados para los siguientes trimestres? No existen indicadores de mora. La verdad que no hay insumos, digamos, muy fáciles para poder proyectar, porque la mora, ¿por qué se deriva? Obviamente por el no pago de las deudas de las personas, de las empresas. Pero para poder estimar alguna proyección de una mora, tendríamos que saber cuántas personas, cuántas empresas dejaron, en qué niveles dejaron la actividad económica, en qué niveles se perdió, digamos, los recursos de sueldos, cuántas personas se quedaron sin empleo. Y la verdad, esos datos no hay oficiales y tampoco hay nadie que esté haciendo. Entonces, es un poco difícil poder estimar eso. Pero lo que sí es seguro es que va a subir la mora, ¿no? Es seguro que va a subir la mora porque la reactivación va a tomar un tiempo hasta que vuelva a la normalidad total. ¿Cuánto es ese tiempo? Fines de año, al otro año. Estamos sujetos a los efectos del COVID, ¿no es cierto? Cuando tengamos una solución a través de una vacuna, se habla del próximo año. Entonces es muy difícil estimar ahora, pero lo que sí podemos prepararnos es con medidas de contención, digámoslo así, que es algo que desde el mercado estamos tratando de plantear a las instituciones de regulación y control. Medidas de contención, por ejemplo, y es algo que se está haciendo en varios países del mundo, ¿no? Llamémoslo un marco regulatorio de emergencia. Por ejemplo, el uso de lo que les decía, estos colchones de las provisiones. Es fundamental que haya una normativa que permita usar el efecto de las pérdidas con estos colchones de provisiones que tenemos, usar algunas cuentas patrimoniales que están acumuladas ahí con utilidades que pueden servir para ello también, pensar un poco en el tema de provisiones, homologar un poco las provisiones y la altura de mora entre todos los sistemas, entre cooperativas y bancos, es decir, un mix de medidas que puedan promover y contener un poco el impacto. Eso sí lo podemos hacer
y eso es lo que se está planteando. Un dato que era muy importante que quisiera yo mencionar, que olvidé mencionarlo, creo, en mi presentación, y que debe llevar a la reflexión y al entendimiento de todos de por qué es importantísimo ser corresponsables con el pago de nuestras deudas al sistema financiero. ¿Y por qué menciono esto? ¿No? Porque un poco los mensajes pueden haber sido mal asimilados desde el mercado con estos diferimientos que ha hecho la autoridad de 2 meses primero y ahora hasta 3 meses más, pero sobre la base de un acuerdo entre institución financiera y cliente. El sistema financiero, como habíamos dicho ya, su rol principal es captar los excedentes del público y colocarlos en créditos. Y hay un indicador que se llama de intermediación financiera, que no es más de dividir la cartera de créditos frente a los depósitos del público. Mientras más alto estos indicadores, que estoy colocando yo la mayor cantidad de recursos captados en crédito. El indicador en el país es 90% en promedio. El sistema financiero coloca, es decir, $9 o $90 de cada 100 coloca en crédito. Apenas se queda con $10 para operar, digamos, de alguna manera. Lo cual significa que si yo no cobro los créditos de ese 90% de colocación, es tremendamente fuerte para el sistema. Pero que ha hecho un gran esfuerzo el sistema para poder coadyuvar a la reactivación. Pero por eso es importante que todos entendamos que si podemos pagar, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el efecto es nocivo para todos, para todo el país. Muchas gracias, Patricio. Gina, te quería hacer una pregunta en relación, igual desde una perspectiva de hacedores de política pública. Siempre se ha hablado de un tema de cómo bancarizar, cómo hacer mayor inclusión financiera, cómo trabajar en diferentes segmentos o en diferentes sectores. Tú habías planteado también y hiciste una descripción del comportamiento del crédito en los diferentes segmentos en los cuales se divide el sistema financiero. ¿Cómo qué oportunidades nos pueden dar las tecnologías, las nuevas tecnologías, las fintech, para aumentar coberturas, para aumentar penetración de los servicios, para diversificar los servicios y los productos financieros? Pero desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva de hacedores de política, ¿cómo podemos aportar? Bueno, yo creo que justamente esta situación de la pandemia genera muchas oportunidades, no solo dificultades, y una de ellas es justamente lo que tú planteas, la digitalización, que las entidades financieras se vuelvan más homogéneas, por ejemplo, en el tema de desarrollo de banca electrónica. Creo que hay un espacio ahí importante de innovar los productos que tiene la banca, de que se vuelvan más electrónicos y así desde un punto de vista puedan inclusive disminuir el uso de efectivo, que hoy en nuestra economía es bastante alto. Creo que ahí como hacedores de política lo que nosotros podemos hacer es promover la inclusión financiera, aprovechar esta situación que tenemos, generar espacios de educación financiera, que la gente que no tiene acceso de cuentas se bancarice, que empiece acceder a servicios financieros. Entonces, creo que desde nuestro lado podemos hacer este impulso desde el lado de la educación financiera principalmente. Gracias, Gina. Quiero rescatar un tema fundamental que planteó Patricio en su exposición, el tema del ahorro, este gran concepto. ¿Cómo podemos convertir a una sociedad de Ecuador como la ecuatoriana en una cultura del ahorro? En una sociedad donde hay un promedio de ingresos medio bajo, donde hay un tema de redistribución de la riqueza. No obstante, ¿qué instrumentos desde el sector financiero pueden existir para promover el ahorro en los hogares y en los ciudadanos? Gracias, Fernando. Bueno, creo que se deriva de varias razones el nivel de ahorro que pueda tener una economía. Un fundamental, digamos, es la confianza en su sistema financiero. Creo que ese factor está bastante solventado en la actualidad después de las crisis que tuvimos la década pasada o antepasada. Y creo que ese es un factor que cuenta a favor para ese objetivo. Pero algo que le falta al país es fundamental, un tema de cultura y de educación financiera. Algo mencionaba Gina de inclusión financiera hace un momento. Dentro de los objetivos de la inclusión financiera, uno de los principales es
promover el ahorro de las personas, promover el acceso al sistema financiero de las personas. Lamentablemente el país tiene de los indicadores más bajos de la región en inclusión financiera. Ahí tenemos fuentes muy importantes a nivel global que examinan el nivel de inclusión financiera en los países. Por ejemplo, Global Findex del Banco Mundial, tenemos Microscopio Global de Economist Unit, algunas otras fuentes. El propio Banco Central tiene un sistema de información de inclusión financiera. Y todos coinciden, por ejemplo, que la mitad de la población de más de 15 años en el país está fuera del sistema financiero. O sea, estamos hablando de más de 4 millones de personas en edad de trabajar que no tienen acceso al sistema financiero. Eso es impresionantemente grave para el país. Y para que eso pueda revertirse, se necesita un plan articulado a nivel nacional, que lamentablemente el país no lo tiene ni lo ha venido creando. Muchos de los países de América, nuestros vecinos, Colombia, Perú, por ejemplo, Colombia y Perú son los punteros en el ranking que saca Microscopio Global de Inclusión Financiera en los últimos años y son nuestros vecinos. Pues uno diría, ¿por qué no podemos nosotros hacerlo? Y muchos de los países de la región lo han hecho. ¿Qué es lo primero que se necesita para promover la inclusión? Es una especie de plan estratégico o un acuerdo nacional para la inclusión financiera. Así lo han hecho varios países y de ahí se derivan una cantidad de acciones público-privadas para promover la inclusión. Educación financiera, cultura financiera, productos y servicios, capilaridad del sistema financiero, porque de eso se trata, ¿no? De llegar a la mayor regiones del país y especialmente a la parte rural. Pero si no hay un plan de acción y no hay incentivos para todas las partes, para los que demandan el servicio y para los que ofrecen, es imposible que logremos aumentar el nivel de ahorro. Mencionó Gina algo muy importante, el tema de la digitalización de los servicios y de los productos financieros y del uso del efectivo. El país, sin temor a equivocarme, y alguna encuesta vi recientemente, tiene el segundo puesto en el que usa el efectivo en mayor proporción de su economía. En datos del Banco Central, estamos hablando como de 17,000 millones de dólares que se usan en efectivo. Eso es una locura y es parte de los problemas de no haber diseñado un esquema de inclusión financiera y de digitalización. Entonces, el reto está ahí, el reto está planteado ahí tanto para el sector público como para el sector privado, en encontrar un modelo que de manera intensiva disminuya el uso del efectivo. Eso va a lograr inclusive sostenimiento de la dolarización y paralelamente logre un programa importantísimo de inclusión financiera. Y ahí viene el tema del ahorro, Fernando, que viene de por sí acompañado con un proceso de inclusión. Ahí les comento nada más, nosotros como ASOMIF hemos venido planteando un proyecto y con algunos funcionarios del Banco Central ya lo pudimos revisar, un proyecto que apunta a eso, la reducción fundamental del uso del efectivo y la inclusión financiera. Así que en otros foros se puede ampliar este tema. Muchas gracias, Patricio. Tenemos una interacción por parte de nuestros seguidores en redes sociales y voy a acortar un poco la pregunta. Y trata de conjugar lo que ustedes han planteado. El rol fundamental del sistema financiero en la reactivación, tanto Gina como Patricio han comentado, y obviamente de la importancia y el rol fundamental del sistema financiero en este proceso. Pero el señor nos topa algo fundamental y no podíamos irnos de este foro sin hablar de tasas de interés. Y él plantea y dice, ¿no es mejor que se revisen las tasas de interés y se planteen créditos blandos de para la micro y la mediana empresa? ¿Qué nos pueden aportar ustedes desde sus ópticas? Gina, primero las damos. Yo creo que el tema de tasas de interés no es un tema bastante controversial aquí en el país, es un tema que se lo tiene que manejar técnicamente. El tema de tasas de interés o la política de tasas de interés no solo es las tasas de interés, abarca un esquema más grande desde la segmentación de crédito. Y ahí yo creo que
hay que hacer una revisión sin duda de los segmentos de crédito. Tenemos demasiados segmentos de crédito. Nos toca revisar una posible reducción de segmentos de crédito. Y el tema de las tasas se lo tiene que ver desde una perspectiva de costos. Nos toca analizar los costos de los costos operativos, los costos de fondeo, los costos de provisiones, los costos de reserva y ver qué tan factible es esta revisión de las tasas de interés. Como digo, es un tema que se debe manejar muy técnicamente, de tal forma que no se genere exclusión del sistema financiero, que es lo que hemos visto que en algunos casos se produce cuando hay una regulación de tasas activas. Sin embargo, yo creo que hay un espacio para que el sistema financiero pueda dar en condiciones más beneficiosas a los usuarios, siempre y cuando obviamente hayan, como manifesté anteriormente, estas nuevas alternativas de financiamiento, puede haber una reducción de costo de fondeo y ahí sí posiblemente puede haber una reducción de tasas de interés. Es un tema que se lo tiene que ver más detenidamente y de forma muy técnica para no afectar, sobre todo que se genere un tema de exclusión financiera. Patricio. Gracias. Bueno, sí, en efecto, el tema de tasas de interés es un tema complejo, ¿no? Que tiene muchas visiones. En todo caso, yo creo que se podría entender de alguna manera con un ejemplo. El crédito es un producto como cualquier otro de los bienes y servicios que se ofertan en un mercado. Por ejemplo, un carpintero, digamos, que construye una mesa, tiene algunos costos que incurre para poder tener lista la mesa en su producto final. Si hay un precio que se impone de manera regulatoria, digamos, se impone de que sea menor al costo, el carpintero ya no va a vender la mesa. O sea, ya dejó de hacer y ya no va a vender más mesas. El crédito es exactamente lo mismo. Si no atiende los costos para poder ofrecerle al mercado, el sistema financiero deja de dar créditos. Eso ha pasado en los últimos años, lamentablemente, porque la regulación actual amerita revisarse, ¿no? Y amerita revisarse desde una perspectiva técnica. Hay un reto que tenemos en conjunto a la sociedad para ver el costo del dinero. Bueno, así es, pero tiene que obedecer a un planteamiento técnico. Los 4 factores ya los mencionaba Gina para poder, de costeo para un producto crediticio, para un crédito, es el costo de fondeo. En el país el costo de fondeo es alto. Si uno mira las tasas pasivas que paga el sistema, miremos las tasas del sistema cooperativo, miremos en bancos un poco menor, pero esa presión del mercado a tasas altas le eleva el costo de fondeo. Y si uno recurre a endeudarse afuera, lamentablemente las condiciones de endeudamiento del sistema financiero privado hacia afuera son onerosas, porque el riesgo país cuenta para todos, tanto para el sector público como para el sector privado. Entonces, el fondearse para poder otorgar un crédito es alto. Podría estar fácilmente entre un promedio de 6-7%, un poco más el costo de fondeo. En el caso de microcrédito, por ejemplo, el costo operativo, que es el otro factor de costo para una tasa de interés. El costo operativo para poder dar microcrédito es el más alto de todos, porque para atender a una población vulnerable que no tiene garantías, no tiene historial crediticio, no tiene capacidad de pago, no tiene estados financieros, el proceso de generar un crédito es bastante alto para construirle toda esa información. Luego tenemos la prima de riesgo, que son las provisiones, luego tenemos los impuestos. Entonces, hay una serie de costos que no se pueden obviar para, vía ley, digamos, bajar las tasas de interés. Este es un proceso que amerita un acuerdo público-privado y sobre bases técnicas para poder promover el crédito. Si uno ve estadísticas, y el Banco Central lo tiene de sobra, digamos, entre la tasa de interés y el microcrédito en especial, mientras la tasa de interés ha venido vía ley, digamos, sin análisis técnicos, aplacándose, el número de operaciones de microcrédito se ha venido reduciendo. Entonces, de alguna manera, cuando no hay un tema técnico para estos puntos, lo que hacemos es excluir a la gente. Y probablemente estamos exponiéndole a las personas, a las más vulnerables, las que no tienen acceso al crédito formal, a las garras de la usura. Y eso es fundamental tener en cuenta para este tipo de medidas. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Dina.
Quiero agradecer su presencia. Hemos ya estado acá aproximadamente 70 minutos en vivo en esta transmisión de este segundo encuentro digital del Banco Central con el tema el sistema financiero en tiempos de COVID. Quiero agradecer a las autoridades del Banco Central por permitir estos espacios y a nuestros invitados por aportarnos con todos sus argumentos y con toda su contribución desde la experiencia, desde su trayectoria y desde su formación. Yo me quiero quedar con un pequeño comentario para todos. El sistema financiero, como bien dijeron nuestros expositores, es un negocio eminentemente de confianza, donde existe una voluntad y se debe ratificar una voluntad de alguien que recibió un crédito con el repago, con el pronto repago. Y en este contexto de crisis, mucho más, con el objeto de que el sistema financiero esté sano, solvente y siga pudiendo reproducir su negocio, que es el seguir captando y el seguir colocando créditos. Fundamental el tema de la perspectiva que han abordado nuestros expositores sobre el tema de precautelar el patrimonio de las instituciones financieras y eminentemente saber administrar las expectativas que se van generando en estos tiempos e ir construyendo instrumentos de incentivos que nos permitan seguir fortaleciendo el sistema financiero y el esquema de dolarización. Les agradezco mucho, Dina. Muchas gracias, Patricio. Que tengan una linda tarde. Gracias a todos quienes nos acompañan. Muy gracias a ustedes. Muchas gracias también. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.